Este video es la continuación de mi video anterior, en el que les voy a enseñar de una manera bastante fácil cómo realizar una animación en Miku Miku Dance, en este caso un baile. Lo primero es entrar a la aplicación y cargar el personaje. Para esto nos dirigimos a la manipulación del modelo y le damos en Load. Ahora seleccionamos el personaje, este debe ser en formato PMX. Estos personajes también se pueden descargar al igual que los escenarios. Nos dirigimos a la página que les voy a dejar en la descripción y descargamos el escenario, pues yo ya tengo el personaje. Ahora vamos a descargar el escenario que queramos. Yo voy a usar el de los árboles rosas, porque ya lo tengo descargado, pero ustedes pueden usar cualquiera. No sé si solo es a mí, pero los primeros escenarios no me deja usarlos en Miku Miku Dance. Si a alguien le funciona, me lo pueden dejar en los comentarios. Antes de importar el escenario les voy a colocar el movimiento del personaje, que también es descargado, pues obvio, no iba a estar haciendo eso segundo por segundo. Al igual los links estarán en la descripción. Vamos a File y en Load Motion Data M. En este caso tengo la animación de Levan Polka, así que para el personaje selecciono el archivo de Funny Leg Dance. Y nuestro personaje va a hacer la pose inicial. Si le damos en play, el personaje va a empezar a moverse, pero la cámara va a estar quieta. Entonces hacemos lo siguiente, pero primero voy a colocar el escenario. Entonces nos dirigimos al apartado de manipulación de accesorios y en Load. Seleccionamos el archivo. Para mover la cámara vamos a estar en el mismo apartado de cámara, la manipulación del modelo. Vamos a File y nuevamente en Load Motion Data M y selecciono el archivo de la cámara. Y si le damos en play ya se puede mover el personaje junto con la cámara. Pero falta la música. Para la música esta debe ser en archivo WAV. Esta se debe pasar en cualquier convertidor de MP3 a WAV online en Google. Para quitar ese piso blanco nos dirigimos a View y quitamos esa opción y ya estará listo el video. Para agregar otro personaje debemos seguir el mismo paso de cargar un personaje. Ahora vamos a seleccionar la parte del cuadro que está al lado de las piernas. Vamos a Select All y en Mode. Y para que se guarde el lugar le dan en Register. Para exportar el personaje elegimos el último movimiento presionando este lado, lo copiamos y lo pegamos acá. Volvemos al primer movimiento, vamos a File y en AVI File V, colocamos un título. Lo colocamos a 60 FPS. Le quito la música para que se exporte sin ella y deben tener en cuenta las medidas. Solo les digo que estos videos son muy pesados, voy a descargar solo 15.
Para cuadrar las medidas vamos a View y en Screen Size y las cambiamos por las que tengo. Ahora voy a ver el video que descargué, que no dura ni un segundo. Y vemos que pesa 253 megabytes. Eso es mucho. Entonces, para arreglar el video y se vea mejor, en caso de haber hecho varios minutos, nos entramos a un editor de videos, en mi caso Filmora. Selecciono el video, le coloco música y lo exporto. Y vemos que ahora sí pesa lo que debería pesar y eliminamos el anterior. But that's alright. Hush.